buen tiempo ha llegado por fin al Mediterráneo. Ya hace calor, ya parece que el verano se acerca y nosotros ya estamos listos para empezar a navegar de nuevo. Bueno, de hecho ya estamos navegando por la costa de Cataluña. Vamos a estar unos días por aquí. Bueno, aquí está Noemí, ya. Hola amigos. Primeros rayos de sol de la temporada, cariño? Sí. ¿Qué te sembla? Sí. A tomar el sol. Vitaminas. Saludos, os queremos agradecer muy sinceramente los cientos y cientos de comentarios que recibimos de todo el mundo, de gente que maravillosa, que nos explica emociones, sensaciones que está teniendo con nuestros vídeos, que nos hace ilusionar por continuar transmitiendo lo que es el mar, lo que es navegar, lo que es estar en un velero, lo que es dejar que el viento nos empuje. También pues todos los que os habéis suscrito, ya estamos muy cerca de llegar a los 150.000 suscriptores. Esto es algo impensable, nunca habíamos podido imaginar que este canal se convertiría en esto, pero bueno, solo podemos daros que gracias. Gracias a todos amigos, solo un poquito de paciencia, que a veces corro en contestar todos vuestros mensajitos y vuestros mails. Y hemos acabado con la isla de Mallorca, que hemos estado dando toda la vuelta a la isla. Nos queda en YouTube un episodio por publicar, en Vimeo no, en Vimeo ya está publicado el 88, que es el último de la isla de Mallorca. Ahora bueno, nos queda en YouTube, como os decía, publicar el episodio 88, porque estamos teniendo bastantes problemas con YouTube. Esto es una historia de amor por nuestra parte con YouTube, pero de incomprensión por parte de las normas de YouTube que nos hacen que nuestros vídeos sean censurados o eliminados. Entonces, bueno, el episodio 87, que está dedicado a la Cala Calobra, que es uno de los sitios más bonitos que hemos visto en el Mediterráneo, lo hemos puesto ya 2 veces en YouTube y las 2 veces lo han censurado las 2 veces. ¿Ah, sí? Sí, es un desastre. Noemí, sabéis que nuestro estilo de navegar, pues nosotros somos naturistas, muchas veces pues Noemí aparece desnuda en los vídeos. Esto sabemos que no se puede mostrar en YouTube, o sea, adaptamos nuestras películas de Vimeo, que ahí sí que están rodadas con total libertad, las adaptamos a las normas de YouTube, no mostrando nada de desnudos explícitos, pero aún así, solo por el hecho de que se sugiera o se insinúe. Pero si voy tapada con bikini, ¿por qué censuran? Es una cosa difícil de comprender, pero la cuestión es que vamos ahora a continuación a poner una nueva versión del episodio 87, en la que hemos tratado de reducir más estas escenas hasta el punto de que a ver si YouTube considera que este vídeo es apropiado para todo el mundo y podéis ver esta maravilla de Cala Calobra. Muchos de vosotros habréis visto alguna de las versiones que hemos colgado antes de que fueran eliminadas. Si no habéis visto este vídeo, porque ha llegado realmente a pocos de nuestros suscriptores, pues lo podéis ver a continuación. Entonces, y si alguno de vosotros quiere ver lo que realmente hacemos nosotros, que es un trabajo de horas de edición y de grabación, nos gustaría que alguna vez fuerais a Vimeo On Demand, alquilarais o compráis una de nuestras películas y vierais allí, pues realmente cada episodio de YouTube tiene una película de media hora de duración, donde no tenemos todos estos problemas para expresarnos pues libremente como nos gusta estar en la naturaleza, en nuestra manera de viajar y eso. Bueno, un abrazo, saludos. Y bueno, muchas gracias, y ya os lo decimos siempre, que sin vosotros esto no sería posible. When I run from the pain, hide from the shame, I feel it in my body. And I just can't let go, tears start to flow, I feel it in my body. Girl, I feel this magic, and it's deep inside. 'Cause I believe in magic. Pues sí, mira, qué paisaje. El único sitio que teníamos así un poco grandecito para refugiarnos del viento que está haciendo hoy. Know that
vientos de 35 nudos con rachas de hasta 40. Esto viene muy canalizado por las montañas estas tan altas que tenemos aquí al lado mismo. No hemos puesto las velas porque el barco ya está escorado sin velas, entonces vamos con el motor y bueno, y aquí dentro cerraditos, que no nos mojamos. Y vamos a ir bajando hasta una cala muy bonita que hay, que se llama Cala Calobra, a ver cómo está, si está más o menos resguardada. Ja, carinyo. No veig gaire clar de parar a sa calobra. ¿S'ha tranquilitzat, això? Sembla que sí. Bueno, había una previsión de 20 nudos y estamos bajando por la costa de Tramontana de Mallorca. Y bueno, en realidad 20 nudos, nada, de nada, de nada. Hemos pasado un trozo bastante problemático con hasta rachas de 50, 52, 55 nudos. Pero bueno, por suerte ha durado poquito, que ¿una hora? Una hora, sí. Una hora. Y ahora parece increíble porque... Bueno, ahora hay rachas de 30, pero parece que no hace nada. 55 nudos. Esto ha servido para comprobar que la placa solar que monté allí detrás, en la popa, está bien clavada, porque no se ha ido. Y luego también este sistema que hacemos de llevar el dinghy remolcando, cuando hacemos distancias cortas, pues claro, también ha servido para ver que el dinghy ha aguantado bien y no se ha dado la vuelta, porque esto, con estas rachas de viento tan fuerte y un poco de olas que había, ha pasado muchas veces que el dinghy da la vuelta, con motor y todo, entonces vaya un follón, ¿no? Tienes el dinghy en el agua, ese viento, el motor boca abajo allí, bueno, entonces, bueno, como este dinghy es un poco más pesado y el motor también, son 40 y algo de kilos de la barca, 40 y algo de kilos del motor, más el depósito de gasolina, más llevamos el ancla y la cadena y todo adentro, pues claro, ese dinghy pesa pues 100 kilos y hoy nos ha servido de prueba de ver que con 55 nudos no lo ha levantado. Cariño? Noemí ha pasado un poquito de miedo. No, sufría porque si Josep lo explica así tan tranquilamente, a veces puede pasar que el dinghy dé la vuelta, imagínate, si el dinghy da la vuelta, boca abajo, todo un problemón horroroso. O que salgan las placas solares volando, o que, bueno, se rompa algo, porque parece que esto ahora ya se ha tranquilizado y parece curioso este efecto que hacen, porque esto no es que en realidad la previsión estuviera equivocada, esto es un fenómeno muy local, de que estábamos pasando por la zona del Puigmajor en Mallorca, que es la montaña más alta, ahora no recuerdo la altura, pero tiene más de 1000 metros de altura, y entonces claro, ese viento que del otro lado de la isla pues debe ser el que estaba previsto de unos 20 nudos o así, pues cuando coge una montaña, o sea, todo ese viento que está repartido en una zona muy alta se va comprimiendo, y cuando pasa arriba la montaña, allí hay muchísimo más viento, claro, es como si hubiera sumado toda la altura de la montaña, el viento que había, todo comprimido, entonces baja por el otro lado, y claro, baja con estas rachas impresionantes, ¿no? Eso no es un fallo de la previsión, y hemos intentado separarnos de la costa para tal, pero bueno, era peor porque había el mismo viento con olas y tal, entonces hemos optado por acercarnos mucho a la costa, ir más pegado debajo de las montañas para que buena parte de ese viento pase por encima del barco. No sé si es buena solución o no. I've been looking for a reason to look the other way. Been waiting here forever. It's getting tall, it's getting late. Even in the snowlight I can see that this habit's not healthy. So let's wake 'em up, I'll wake 'em up. My sleeping dogs still holding patterns tightly. Unholy rituals, nothing new. Bueno, que estén Drinking and stress eating more than I can chew. Even in the witching hour I see. Bueno, ya hemos llegado a Sa Calobra, para mí una de las calas más bonitas de Mallorca.
con estos dos acantilados, estas rocas, y ahí en medio la cara, como se ve la playita, es espectacular y los colores son... Lástima que en esta época del año, con estas montañas tan altas, en breve ya no tendremos casi sol. Tender and kind, built over time. This is my love for you. Steady and pure, patient and sure. This is my love for you. Estamos en el Torrent d'en Pareix. Esto es una maravilla de la naturaleza. Si venís por Mallorca lo habéis de visitar porque es espectacular. Cuando llueve el agua baja por aquí, el agua dulce, y allí tenemos el agua salada. No muy lejos de aquí tenemos la montaña de Puigmajor, que tiene 1400 metros de altura y baja muchísima agua de las lluvias y se filtra por aquí entre el medio de las montañas y baja todo este riachuelo que vemos aquí detrás mío. Es maravilloso, vamos a explorarlo. Me voy al agua dulce, allí detrás. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, from suffering long. This is my love. Esto es el Torrent d'en Pareix. Sin duda, este es uno de los escenarios naturales más bonitos que hemos visto nunca. He heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the barriers down. I'll cherish the one I found. Yeah, this is my love for you. This is my love for you. Let the sound be heard. Let the song